Bueno, a una persona común y corriente, como nosotros, una persona de la calle, ¿qué le podemos recomendar para que no sea esclavo de esa información que a veces es tergiversada? Tú habías dicho que primero que todo hay que mirar si es verdad o no, investigando, me imagino, que hay que mirar la fuente también, que es uno de los factores, pero si tendría una persona tiempo, una persona que llega cansada de trabajar y que prende su televisor, ¿tú crees que va a tener tiempo de investigar si es verdad o es mentira lo que le dicen? Precisamente eso es lo que han aprovechado y esa es la nueva tendencia en que se aprovechan de eso, uno de la fatiga de la nueva cultura y la nueva cultura es ya no queremos ver 2, 3 horas de noticiero, sino en 2, 3 párrafos, un clic de un tweet, ¿qué está pasando? Digamos que esa misma brevedad deja muchas veces inconcluso qué ha pasado de verdad. Vemos un titular, eh, lucha contundente en las calles por el paro nacional, destrozos, violencia, pero no son titulares, claro, el momento noticioso, perfecto, pero no van a más al fondo. De suerte que, por ejemplo, puedes ver que cuestiones como el paro nacional, la marcha, se vean opacadas lo bueno por los pequeños actos que oscurecen las causas justas. Entonces, esa microsidad de la información también hace que nos quedemos con la versión que ellos quieran dar. Sin lugar a Por dudas, ejemplo, ¿no? Hablando es muy, de la reforma tributaria, dicen que quieren bajarla, pero realmente se necesita una reforma tributaria porque no puede ser la reforma tributaria antigua, es que todo se tiene que renovar a la situación del país. Y realmente tenemos que aportar todos para que se puedan ver las obras, como cuando uno está en una casa y el uno aporta algo para que se puedan los servicios, etcétera, etcétera. Llegan unas personas y destruyen la casa. O sea, como cuando tú, por ejemplo, peleas con tu mamá y destruyes toda tu casa porque estás bravo con tu mamá. Entonces es lo que está ocurriendo ahorita por el manejo que le están dando y el enfoque que le están dando a esta noticia. claro, precisamente en estos debates políticos, fenómenos cuando quieres oponerte al gobierno de turno, se dan de esta manera, por pequeños mensajes que incendiarios. Entonces, muchas veces no explican de fondo qué es, digamos, en este caso, la reforma tributaria y ponen los artículos más polémicos. Ay, si tú ganas un salario de más de un salario mínimo, vas a tener que pagar eh, todo esto impuesto a la renta, todo esto de declarar renta. Claro, la gente se asusta y en un momento nos dice, uy, pero ¿cómo un salario, 2 salarios mínimos no es nada, un salario mínimo no es nada? Lo que no se explica de fondo es que aunque uno declare renta, no tiene que pagar impuestos. El hecho de declarar no me hace sujeto de obligación tributaria. Son hasta ciertos montos que, bueno, la organización competente, que en este caso es la DIAN, pues establece cuándo sí y cuándo no. Pero, por ejemplo, son cosas que no se explican y sí se aprovecha para influenciar a la masa y exacerbar odios o exacerbar sentimientos. Y ahorita que se están aproximando las elecciones, se nota que los políticos, aprovechando la publicidad, los medios, etcétera, siempre hablan lo que el pueblo quiere escuchar. Claro, O sea, ¿cuál es lo que el pueblo quiere escuchar? No que no hayan tributos al gobierno. Eso es lo que quiere claro, escuchar el claro, pueblo. por supuesto, si lo vamos, todos los políticos, sean de derecha, izquierda o centro, siempre una de sus partes fundamentales del discurso es los impuestos. ¿Sí? Es algo que toca mucho a la masa, el que no se metan con tu bolsillo. Pero realmente
muchas veces la masa no entiende y las personas individuales cuando hacen un poco de ejercicio de esto de informarse más, se dan cuenta que de todas maneras el Estado y el aparato funciona con los tributos. El tema, por ejemplo, de subsidios. Muchas veces encantan a la masa diciendo que todo va a ser subsidiado, que todo va a ser gratis. Pero el problema es que el dinero no crece en los árboles. El dinero no es una cuestión de alquimia como para Celso que vuelvo el plomo oro, no. Ni de piedra filosofal. No se ha logrado esa cúspide. Entonces, todo en la vida cuesta. Si no hay nada gratis. Y una gran carga subsidiaria requiere también una carga tributaria. Entonces es lo que, por ejemplo, se exacerban y muchos políticos de un lado o de otro se aprovechan de estos pequeños mensajes incendiarios. Y es donde yo te digo que, ¿cómo saber qué es verdad y qué es mentira? Ese bombardeo también ha facilitado la manipulación, dándonos una ilusión que somos más libres porque tenemos más ofertas de información. Ahí está. ¿Cómo se decanta esa información? Claro, y la mejor manipulación en cuestiones políticas y en cuestiones de autoridades, hacernos creer que somos libres. Porque como dice un refrán político, es más difícil demostrarle a alguien que ha sido engañado que engañarlo. Es una gran estrategia psicológica también. Claro, por supuesto. Digamos, la manipulación política es un arte, y es un arte del cual hay mentes demasiado brillantes, que implican muchísimos campos interdisciplinarios, psicología, conductividad, discurso, publicidad. Bueno, es un corolario de profesiones que se aplican para la manipulación y todo este arte. Y como Bueno, algunas personas estarán escuchando y dirán, bueno, como soy víctima de la manipulación de los medios, pues de ahora en adelante voy a apagar mi televisor, apagar mi radio, no voy a leer ningún periódico, no voy a leer ninguna revista y voy a vivir el presente. ¿Qué tan positivo se puede ser eso una persona desinformada totalmente y dejar que las cosas pasen? de alguna manera, aunque nos queramos alejar de la información, incluso muchas veces he hecho ese ejercicio, sobre todo en este tema de la pandemia, tanta repetición, bombardeo, tanta noticia mala, también cansa, fatiga y enferma, pero de todas maneras la información te toca. Así te alejes, la información te va a tocar por el rumor, el comentario del vecino, del familiar, de la persona que tenemos cerca. Creo que es más difícil escaparle a la información desconectándonos que estando conectados. Porque al momento en que estamos conectados podemos decantar, podemos mirar más de una versión y en ese análisis personal llegar a concluir un panorama general y no quedarnos con una sola versión. Mientras que si nos desconectamos totalmente, la información nos va a llegar, queramos o no queramos. Ya se ha vuelto tan masiva y tan... La llevamos con nosotros. Las llevamos con nosotros. Hace unos días leía una reflexión bastante importante que decía que cuando los teléfonos tenían cables, el hombre era libre. Y ahora que el teléfono no tiene cable, el hombre es esclavo del teléfono. Paradójico. Paradójico, bastante interesante. No, y una cosa que me sorprendió en estos días fue que entrevistaron a uno de las personas que estaban en las manifestaciones y le preguntaron por qué estaba manifestando, que por qué estaba allí. Y él no supo realmente decir por qué estaba allí. Decir, no, es que me quieren cobrar impuestos, eso no se puede, pero era como vacío, como que no estaba informado, estaba ahí, tal vez pues estaban pagando algo, no se sabe, pero no sabía por qué estaba ahí
protestando. Claro, es una suerte paradójica que estos mensajes exacerban a la masa y a veces incluso somos víctimas de luchar por algo que creemos que es justo porque vamos en masa y después nos damos cuenta que pudo haber sido un error. Un caso lo vemos también, pues cuántas masas no siguieron a Hitler y pues ya sabemos el desastre que causó. El tema, pues para no ser tan polémicos y no generar odios con este tema del paro nacional en Colombia, sin dudas hay causas muy justas, hay causas que todos los colombianos no debemos permitir, evidentemente, pero también tenemos que saber qué es lo que se plantea y qué no. No podemos ser también víctimas de manipulación de la oposición contra el gobierno. No estoy defendiendo al gobierno ni estoy diciendo que sea el mejor o no. Claro, como todo tiene cosas buenas y malas, pero tampoco podemos dejarnos que un grupo político contradictorio al que está actualmente en la casa de gobierno sea el que nos manipule y nos exacerbe y a la final ellos tampoco defiendan nuestros derechos. Si vamos a ver en muchos casos, ni la izquierda ni la derecha hace que realmente esa política sea un ejercicio honesto y claro y que sirva al país. Muchas veces por las rencillas políticas no aprueban leyes que son fundamentales para el país. Casos como leyes contra los delitos sexuales contra los menores, contra los niños. Muchas veces no se han puesto de acuerdo es porque si el partido de centro sacó, el de izquierda y el de derecha no quieren, o si el de derecha sacó, el de izquierda y centro no lo apoyan porque es que no son iniciativas de ellos. Entonces es donde nosotros como sociedad y como una sociedad profundamente herida por la corrupción, debemos ir poniendo un alto, que el país no se arregla estando en un bando. Sí, podría ser otro tema para hablar en el futuro de cómo Colombia no ha superado el bipartidismo. Y ya no lo hablo del bipartidismo hablando de liberales y conservadores, sino esa división entre unos y otros. Entonces sí, es algo que Colombia tiene que abrir los ojos, que es la cuestión no es ser de derecha ni izquierda, sino seamos críticos, es mi invitación de profesional en política, es ser críticos, no quedarnos ni con la derecha ni con la izquierda, ni con el centro, sino ser críticos y buscar un punto de equilibrio donde construir el país. Sacar lo bueno de cada grupo y llegar a su propia conclusión y ser bien objetivo. O sea, no porque mi abuelo fue liberal, porque mi abuela fue conservadora, sino porque yo analizo los criterios de cada uno, la estructura de cada partido y puedo decidir por mí mismo. Claro, incluso volviendo a ese esquema que acabas de decir, muchas veces ahora los jóvenes se influencian más. Ah, es que mi papá es de ideales conservadores o mis familiares. Entonces, no, yo soy todo lo contrario porque es que eso es la política, ir en rebeldía con el otro. No, eso no se trata. Si vas a ser rebelde, que sea fundamentado, no por ir en contravía de lo que son los mayores, sino de verdad de ver por qué no. Muchas veces, como tú mencionabas del caso del personaje de la marcha, no saben por qué van. Y muchas personas insultan al presidente con palabras oeces, insultan al gobierno, pero cuando uno les pregunta, ¿usted mismo se lanzaría a ser presidente? No, yo no. ¿Qué tal? Entonces, es muy bueno uno criticar e insultar a la persona que está tratando de hacer algo, pero cuando no me presto, o sea, yo no me prestaría para hacer eso no va conmigo. Entonces, así es muy fácil uno criticar, porque generalmente los presidentes entran muy jóvenes y salen muy viejitos, con la cabeza totalmente blanca. Claro, pues como dicen los abuelos, mirar el toro de la barrera es muy bueno, pero pues enfrentarse a la corrida es lo difícil. Aparte de esto, no solo el presidente, es mirar tú ese ejercicio político, ese ejercicio funcionario, muchas veces se confunden términos.
A la final de todo, el gobierno somos todos. En las manifestaciones y en esta locura de las masas, los mismos, muchas veces son mismas personas que usamos el transporte público y van a destruirlo, creyendo que esto es una señal de protesta, cuando ni el presidente, ni los senadores, ni toda esta gente que está en esa cúpula de poder usa los medios de transporte masivos del pueblo. Entonces es un poco ilógico y me ha parecido siempre bastante irónico que una forma de manifestar sea destruirlo, que primero le cuesta al pueblo, porque al final los impuestos de todos, todas las contribuciones pagan este transporte público y somos nosotros mismos los que el día de mañana, si destruimos un Transmilenio, del Transmilenio que nos va a hacer falta, y al día siguiente nos vamos a quejar de que ¿por qué no hay buses? ¿Por qué vamos tan apretados? Creo que los actos de manifestación deben ir enfocados a esas instituciones de poder y a las instituciones que desde su corrupción, desde sus malas administraciones, le han causado daño al país, no a la infraestructura que usamos el pueblo. Y precisamente esos mensajes detonadores de masivos son los que vuelven a la masa exacerbada pero no pensante. Exactamente, y por eso es que se cometen los errores, se vota por los mismos y después nos quejamos, porque El mejor acto de protesta sería en una elección no votar o hacer que las votaciones fueran inválidas hasta que, no se pudo, estos candidatos tienen que enviar otros y otros y otros y otros hasta que se muestre el verdadero descontento. o votar por una persona nueva que tenga nuevas ideas, nuevos propósitos, que no sean siempre los mismos, sino darles esta oportunidad, por ejemplo, a los jóvenes que se están lanzando apenas, para que esa frescura de sus pensamientos, pues lideren y sean como otra opción más que podamos decidir en un futuro. Claro, el futuro está en las manos de todos. El problema es que siempre queremos culpar al otro, pero no nos responsabilizamos de nuestros propios actos, porque es más fácil culpar al otro que decir, hombre, yo voté mal, o yo como ciudadano estoy también aportando a este caos. Bueno, Sergio, realmente fue muy agradable estar contigo y creo que con este programa entendemos más lo que es la incursión de los medios en el poder, en las masas y también en las decisiones políticas. Así que un profesional como tú de la ciencia política es un placer y es un honor tenerlo presente. Roberto, con todo gusto, siempre dispuesto a tus invitaciones. Muchísimas gracias por la confianza. Esperemos que esta sea una de muchas más de estar en tu canal. Claro que sí. Queda pendiente lo del bipartidismo en un futuro para que lo hagamos también, porque me interesa, para que las personas entiendan por qué tenemos dos partidos políticos aquí en Colombia. Incluso ya lo cambiamos de partidos a personas, ahora son personas. Ya. Ahora son personas. Bueno, eso está interesante. Saber por qué son personas ahora. Y no pasamos de caras a personas. Perfecto. Y a ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta subsección de Cuéntenos su historia de Chela y el Colibrí. Así que si les gustó este programa, por favor, colóquenle me gusta y también háganle clic al icono de la campanita para que reciban más notificaciones cuando saquemos programas nuevos. Y también, pues, suscribirse. Ahí abajo está la palabra suscribirse en rojo y en mayúscula para que hagan clic allí y pertenezcan a nuestra gran familia de Chela y el Colibrí. Hasta pronto. Adiós.